Se titula La divinidad y la supremacía de Cristo. La divinidad y la supremacía de Cristo. Colosenses 1:15 al 19. Dice así: Él es la imagen del Dios invisible, refiriéndose a Cristo, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Este poderoso pasaje de las Escrituras establece contundentemente la verdad acerca de la identidad de Jesús. ¿Por qué es importante para nosotros entender las Escrituras acerca de la divinidad y de la supremacía de Cristo? Es importante porque a través de toda la historia del cristianismo siempre han tratado de desprestigiar a Jesús, siempre. Los falsos apóstoles que habían entrado a la iglesia en Colosas comenzaron a enseñar filosofías y pensamientos y cuestiones acerca de que Jesús no era Dios, acerca de que su sacrificio no era suficiente. Entonces, en los tiempos de Jesús, aún a Él así directamente lo acusaron de todo, porque no lo rechazaron. Lo acusaron de borracho, de comilón, de endemoniado y de blasfemo. ¿Por qué? Porque afirmaba que Él era igual a Dios. Otras personas, muchas personas, tienen a Jesús como un iluminado más. Otros lo tienen pues como un profeta más, otros como un gran maestro. El escritor Dan Brown, en su libro El Código Da Vinci, acusa a Jesús de tener como amante a María Magdalena, con quien supuestamente este escritor, Jesús, tuvo una hija. El Evangelio de Judas, hay pergaminos de unos escritos muy antiguos del primer siglo que se llama el Evangelio de Judas, pero es un evangelio apócrifo, o sea, no hay duda, es un evangelio falso. En ese supuesto revelación de Dios a Judas el traicionero, presenta a Jesús como un cómplice de Judas. En ese evangelio se lee que Jesús hizo un trato con Judas y le dijo: oye, vamos a ponernos de acuerdo, tú traicióname y yo te doy un lugar ahí en el cielo de primacía. Entonces Judas dijo: órale, yo te traiciono. Bueno, entonces siempre han querido desprestigiar a Jesús. El documental que pasó hace algunos meses, o el año pasado, que se llamó La tumba olvidada de Jesús. En ese documental, el cineasta y el escritor del guión y todo aseguran que Cristo no resucitó. Aseguran que ellos encontraron sus restos. Bueno, una más de tantas. Pero últimamente hicieron una película que se llama Corpus Christi. Esta película exhibe a Jesús como un homosexual que tenía a sus apóstoles como sus amiguitos íntimos. Así lo presenta. Bueno, escuchen bien lo que voy a decir. El famoso evangelista Benny Hinn, que lo siguen millones de personas, le aplauden, le dan dinero, todo. Este señor enseña que Cristo tomó la naturaleza de Satanás. ¿De dónde lo agarró? ¿Quién sabe? Este señor dice que Jesús tuvo que nacer de nuevo. Escúcheme, esa afirmación significa que Cristo pecó. Pues él dice que Jesús nació de nuevo. Este señor dice que la muerte de Jesús fue insuficiente para salvarnos.
Y por lo tanto Jesús, dice, tuvo que ir, cuando muere en la cruz, tuvo que ir al infierno para ser atormentado por Satanás y los demonios por 3 días que duró en la tumba. Y su espíritu bajó a los infiernos, dice. Entonces la salvación, dice este señor, se efectuó en el infierno 3 días después. Es decir, no se efectuó en la cruz, como dicen las escrituras. Y aún así hay millones de personas que siguen a ese señor. Escúcheme bien. Necesitamos ser tan analíticos. Siempre los cristianos fueron así. ¿Por qué? Porque hay muchas falsas doctrinas que atacan la divinidad de Jesús, atacan el sacrificio de Jesús. Y a mí no me importa el nombre, yo puedo ser un ángel del cielo. Cualquiera que diga otra cosa, dijo Pablo, está bajo maldición. Entonces tenemos que tener la Biblia en la mano cada vez que escuchamos la palabra de Dios o un mensaje de algún predicador o supuesto predicador. Hay una doctrina que es bastante antigua, que surgió por ahí en el siglo III, a fines del segundo y principios del tercer siglo, que se conoció como arrianismo. ¿Qué es esto? El arrianismo se deriva porque un obispo obispo quiere decir cuidador de la grey, el que alimenta las ovejas. Eso quiere decir obispo. Y había en la iglesia cristiana un obispo, un pastor, un cuidador llamado Arrio. Y este señor en el año 318 difundió una doctrina donde él decía que no hay 3 personas en Dios, sino una sola, el Padre. Este señor afirmaba que Jesucristo no era divino, sino que fue creado por Dios, según Arrio, para que Jesús lo apoyara en el plan de salvación. Entonces, Arrio decía que Jesús, al ser creado por Dios, pues definitivamente hubo un tiempo en que Jesús no existía. Entonces, él dedujo que el verbo Cristo no es eterno. Por lo tanto, dijo Arrio, no es divino. Bueno, esta herejía fue condenada en un sínodo por Alejandro, un obispo, obispo de Alejandría, convocó a más de 100 pastores, líderes, obispos de la iglesia cristiana de ese tiempo y excomulgaron a Arrio por estas ideas heréticas. Esta doctrina del arrianismo, que niega la divinidad de Jesús, sigue vigente en algunas sectas, entre otras los testigos de Jehová. Ellos aseguran que Jesús no es Dios, la misma doctrina de este señor, cuya doctrina fue él, cuando en este sínodo lo declararon como una herejía, lo excomulgaron de la iglesia y él se tuvo que ir. Pero en el año 325 Constantino convoca a lo que se conoció como el Concilio de Nicea. ¿Qué es un concilio? Es donde se juntan todos los pastores, los líderes de la iglesia en ese tiempo. Se juntaron y llegaron a la conclusión, estudiando las escrituras, que definitivamente el arrianismo es una doctrina de demonios. Pero se repitió la historia del primer siglo. Esa fue la razón por la cual Pablo escribió la epístola a los colosenses, porque estaban agrediendo la divinidad de Jesús. Y Atanasio, que fue uno de los pastores, de los líderes ahí en ese concilio de Nicea, guiado por el Espíritu Santo, definió en pocas palabras lo que viene siendo, digamos, la fe cristiana en cuanto a Jesucristo. Y él escribió, avalado por todos los demás obispos. Él dijo así, y nos es conocido este credo. Dice: creemos en un solo Dios Padre Todopoderoso, y en un solo Señor Jesucristo, Hijo de Dios, nacido del Padre único,
único hijo, nacido del Padre, de la misma sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Él fue engendrado, pero no creado, pues es de la misma naturaleza del Padre. Escúcheme bien. Jesús sigue preguntando: ¿y vosotros, quién dicen los hombres que soy yo? Él sigue preguntando. Entonces, para unos en ese momento le respondieron: bueno, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Isaías, otros que eres Jeremías, otros, algunos de los profetas. Y Jesús les pregunta a sus discípulos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Para ustedes, ¿quién soy yo? ¿Un actor que signifique una gran obra allí en el Calvario? ¿Qué soy para ustedes? ¿Un gran iluminado? ¿Un gran profeta? ¿Qué soy para ustedes? Entonces Pedro le contesta: tú eres el Cristo, le dice, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, o sea, ninguna persona, sino que te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Entonces, estos textos de Colosenses 1, 15 al 19 son cruciales para saber quién es realmente Jesús. Y bueno, yo oro al Señor, le pido que el Padre tenga a bien revelarnos a Jesús. Si tú no tienes una revelación de quién es Jesús, por eso somos como somos, nos comportamos como nos comportamos, menospreciamos al Señor, aunque venimos a la iglesia. Y hay muchas maneras de menospreciarlo. Hace rato Toño decía: nos apoyan a traer a su hijo. No, no es un apoyo. Yo nomás quisiera aclarar eso. Nos apoyan a nosotros, no, es para sus hijos. El asunto es que como no hay un concepto de magno acerca de Jesús, y así no la llevamos, porque no conocemos a Jesús. Entonces, alguien que no conoce a Jesús no es un cristiano. Lo voy a repetir: alguien que no conoce a Jesús no es un cristiano. Se los compruebo con la Biblia. Él dijo: en aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, hicimos esto, lo otro, eso. Y yo les diré: no los conozco. ¿Quiénes son? No sé quiénes son. Malditos, dice el fuego eterno. No los conozco. Pero hacían cosas en su nombre, hacían cosas, lo mencionaban, hablaban de él, etcétera, pero no lo conocían. Entonces nosotros necesitamos conocer a Jesús. Por eso vamos a Colosenses 1:15 y vamos a estudiar estos versículos que son tan actuales el día de hoy. Colosenses 1:15. Que Dios tenga bien revelarnos a su Hijo Jesús. Abra su corazón, ponga mucha atención a la enseñanza. Colosenses 1:15 dice, refiriéndose a Jesús: Él es la imagen del Dios invisible. Aquí la palabra a estudiar es la palabra imagen, y esta viene del griego eikon, que significa copia exacta. Entonces, ¿qué es Jesús? Es la copia exacta. También significa que es la semejanza exacta de lo que se representa. ¿Sí? Significa entonces que Jesús es exactamente igual al Padre en todos sus atributos, en su divinidad. Y como lo dijo Atanasio: Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero en el sentido de que tenemos inteligencia. Dios tiene inteligencia. Tenemos emociones. Dios ama. El amor es una emoción también, ¿sí? Pero también tenemos voluntad, y Dios tiene voluntad. A eso se refiere cuando dice que fuimos creados conforme a su imagen y semejanza. En el caso de nosotros, que fuimos creados.
Entonces tenemos inteligencia, emociones y voluntad, y estas nos permiten pensar, nos permiten sentir y nos permiten decidir. Bueno, esa es la imagen y semejanza que nosotros tenemos en cuanto a Dios. Sin embargo, nosotros como humanos no tenemos los atributos que son únicos en Dios, como por ejemplo la omnipotencia, la omnisciencia y la omnipresencia. Esos tres atributos que solo Dios tiene, que Él es omnipotente, que todo lo puede, que Él es omnisciente, que todo lo sabe, y que es omnipresente, que está en todas partes, esos son atributos que solo Dios tiene. Bueno, Jesús tenía estos atributos y los manifestó cuando estuvo en esta tierra. Recordemos aquel pasaje cuando Él va en la barca y se levanta una tempestad, y van y le dicen: Señor, perecemos, se hunde la barca. Y Él se levanta, dice que reprende al viento y al mar. Le dijo: calla, enmudece, y todo se hizo bonanza. Y los discípulos se asustaron. Dijeron: ay, ¿quién es este que aún los vientos y la mar obedecen? ¿Conoce algún otro que haya hecho eso? Allí Jesús estaba demostrando su omnipotencia. Dice la Biblia que Él conocía los pensamientos de los hombres. Ahí Jesús está demostrando su omnisciencia. Pedro le dijo: ay, Señor, tú lo sabes todo. Él ya estaba convencido, tenía esa revelación que Jesús era omnisciente. Cuando Jesús dijo: lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré, Él estaba hablando de su omnipresencia. Porque si un cristiano ora, si ahorita nosotros oramos como hace un momento, y allá en China oran los cristianos, Jesús no se hace un lío, porque es Dios. Y está en todas partes, y está allá, y está aquí, y está en todas partes. Entonces Jesús mismo dijo: cuando le pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré. ¿Qué está diciendo? Soy omnipresente. Nosotros somos simples humanos. ¿Alguien lo duda? Detenga el terremoto que viene allá en California. No, nosotros somos simples humanos, hermanos. Jamás llegaremos a ser divinos, jamás llegaremos a ser dioses, como creen los mormones, y como últimamente los que creen en una herejía que bueno, ellos no dicen que es herejía, ellos creen que está en la escritura, pero es una herejía que se conoce como dominionismo. Esta doctrina, dominionismo o el reino ahora, ellos aseguran que nosotros somos dioses, dicen ellos, y malinterpretan un versículo de los Salmos. Por ejemplo, el señor que les mencioné al principio, el señor Benny Hinn, él usa una lógica muy equivocada. Y todo esto, pues él, como lo dice públicamente, no es escondido de nadie, no estoy inventando. Pero él dice, él es de los dominionistas, creen esta herejía. Y él dice, en una lógica muy errada, dice lo siguiente: miren hermanos, dice, cuando un león se aparea con la hembra, nace un leoncito y está igualito, con su misma naturaleza, todo. Cuando un elefante se aparea con su hembra, nace un elefantito. Cuando un águila también con la hembra, nacen aguiluchos, ¿verdad? O sea, ellos se engendran conforme a su naturaleza. ¿Quién nos engendró, hermanos? Y todos dicen: Dios. Entonces, ¿qué somos? Y todos dicen: dioses. Fíjate qué tremendo. Esa es una doctrina de demonios, hermanos. Nosotros no somos dioses. Un Dios no es creado. Nosotros fuimos creados. Esta doctrina del dominionismo o reino ahora enseña, entre otras cosas, pero esto es básicamente el centro de su mensaje. Ellos enseñan que la única manera para que el mundo pueda ser rescatado y establecer el reino de Dios aquí en la tierra es que nosotros los cristianos tomemos los puestos políticos, las presidencias, los congresos, como diputados, como presidentes, como legisladores,
y gobernemos los cristianos aquí en la tierra, entonces vamos a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Y como los cristianos pues somos hijos de Dios, vamos a gobernar bien, dicen ellos. Eso, dice uno de esos apóstoles que creen en eso, eso es lo que va a provocar que Jesús venga por segunda vez. Por eso estamos aquí, para establecer el reino de Dios. Escúchenme bien, hermanos. Bush decía que era cristiano. Obama dice que es cristiano. En Guatemala han tenido presidentes cristianos y son un desastre. ¿Ustedes creen esa herejía? Pues la misma evidencia te demuestra. Sin embargo, todas estas personas, que son un montón, se los puedo mencionar, no tiene caso. Nada más que se cuide bien de... Cuando usted escuche, fíjense bien, el falso evangelio de la prosperidad es una extensión de esta doctrina. ¿Por qué? Porque ellos aseguran, ellos ponen mucho énfasis en el dinero y en el poder político, porque ellos dicen que el dinero tiene poder y que el que tiene el dinero manda. Por eso su mensaje de prosperidad a los cristianos, y los van encaminando a eso. Por eso vemos hoy a pastores dejando el ministerio para lanzarse como presidentes, como diputados, como senadores en los países alrededor del mundo. Todo esto viene de esa doctrina, que es una doctrina de demonios, porque no es una doctrina bíblica. Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Además, el reino de Dios se establece no de esa manera, sino en el corazón de las personas. ¿Sí o no? Sin embargo, este señor como Jim, Cash Luna, Ronnie Chávez, toda esa gente son los promotores de esa herejía, hermanos. Tengan mucho cuidado. Y así como Pablo les advertía a los colosenses, así yo tengo que advertirles, porque estos se creen dioses. Por eso cuando alguien los contradice o los cuestiona, dicen: no te metas con el ungido. O sea, están diciendo: no te metas con Dios, porque el que se mete con Dios así le va. Y por eso esa gente se para en los púlpitos y dicen cosas como: yo maldigo a todo aquel que se pone en contra mía. Y te maldicen a diestra y a siniestra. ¿Qué son? Son falsos profetas, son falsos maestros que engañan a la gente. Hermanos, somos humanos, fallamos, no podemos ponernos al nivel olvídenlo. Pero Cristo es perfecto. Cristo fue perfecto y es perfecto. Él sí fue sin pecado, y Él es la imagen exacta del Dios invisible, dice la Biblia. Y nosotros los seres humanos contrastamos totalmente nuestra imperfección con la perfección de Cristo. O sea, nosotros somos los que nos humillamos, como hace un rato. Él nunca se va a humillar delante de nosotros. Él ya se humilló tomando forma de hombre, pero Él nunca va a venir a ponerse a las órdenes de nosotros. Nosotros somos sus siervos. Nosotros somos los que debemos de obedecerlo a Él. En Hebreos 7:26 nos habla precisamente de Jesús sin pecado, que nos convenía un sacerdote como Él. El sacerdote, la función de Él era ligar al pueblo con Dios, y eso fue lo que hizo Cristo en la cruz. Hebreos 7:26 dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía. Hebreos 7:26. Tal sumo sacerdote nos convenía, santo, dice, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Este es Dios. ¿Quién es santo como el Señor? ¿Quién fue inocente como Él? ¿Quién es sin mancha y apartado de los pecadores? ¿Y quién es más sublime que los cielos? Dios. Jesús tiene que ser Dios. Si no, seremos una de tantas religiones que hay, y tendremos que ir a visitar la tumba de Jesús, que está vacía, por cierto, les recuerdo eso. Hebreos 1:1. Hebreos 1:1 hasta el 5:6 por ahí. Dice así: Dios, o sea el Padre, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, o
o sea, los que antecedieron a Israel, por los profetas les habló. Dice el versículo 2: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, o sea, Jesús, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Wow. Versículo 3: el cual, o sea, Cristo, es siendo el resplandor de su gloria. Mire, esta frase, que Cristo es el resplandor de la gloria de Dios, significa que Jesús expresa todo lo que Dios es en su naturaleza y en sus acciones. Entonces, Jesús, cuando Felipe le dijo: muéstranos al Padre, nos basta. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El Padre y yo somos, ¿qué? Uno, dijo. Entonces Jesús, siendo uno con Dios el Padre, Él refleja la gloria de Dios el Padre, manifestando Jesús en sí mismo lo que es. Sigo leyendo: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, o sea, la semejanza de su sustancia. De aquí los primeros cristianos dijeron: Dios de Dios, luz de luz, de la misma sustancia que el Padre. Ahí está. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Quién sustenta todo con la palabra de su poder? Solo Dios. Y está hablando de Jesús aquí, hermanos. ¿Sí o no? Ok, sigo. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Versículo 4: hecho tanto superior a los ángeles. Este hecho no significa creación, sino rango. Ahorita lo vamos a explicar. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez: yo seré el padre y él me será a mí hijo. Versículo 6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, o sea, aquí está hablando el Padre acerca del Hijo. Dice: adórenle todos los ángeles de Dios. A ver, ponga atención. Si Jesús no fuera Dios el Hijo, ¿por qué Dios el Padre ordena que adoren al Hijo? Ciertamente la palabra Trinidad no está en la Biblia. Nunca la va a encontrar. La Trinidad de Dios no está. Pero sí está la enseñanza que Dios se manifestó en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿Se acuerda cuando Jesús fue bautizado? Dice que descendió el bautismo y se oyó una voz ¿de quién? Aparte de Jesús. Porque hay otra doctrina que se llama unitarismo, que dicen que es el mismo Dios, pero es una misma persona, no son tres, ¿verdad? Entonces Dios se manifestó como el Padre, como el Hijo y como el... No, esa también es una herejía. Se llama modalismo, ¿sí? Pero bueno, lo que yo estoy tratando aquí es de mostrarles a ustedes con argumentos bíblicos. Entonces, si Jesús no fuera Dios el Hijo, ¿por qué Dios el Padre ordena que adoren a su Hijo? Bueno, pregunta: ¿la adoración a quién le pertenece? A Dios. Entonces, si Jesús no es Dios, ¿por qué el Padre dice: adórenle todos los ángeles del cielo? Porque Jesús es Dios. Filipenses capítulo 2 versículo 5. Filipenses 2:5 dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, de humillarse, de despojarse, dice: el cual, siendo en forma de Dios. Esa frase, en forma de Dios, en el griego significa naturaleza, de la misma naturaleza que el Padre. No estimó el ser igual, similar en el griego, igualito, de la misma sustancia. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, como para decir: yo qué tengo que hacer, yo mismo soy Dios. Pero en el siguiente versículo dice: sino que se despojó a sí mismo,
y se humilló, tomó forma de hombre, de siervo, dice, y se humilló para venir a morir por nosotros. En Juan 1:1, usted conoce esta escritura, dice Juan, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Pero en el versículo 14 de Juan 1:14, Juan dice algo muy interesante, dice, y aquel verbo, ¿qué? Fue hecho carne. ¿Qué significa? Que tomó forma humana. Los musulmanes dicen, Jesús no puede ser Dios porque es imposible que Dios tome forma humana. Pregunta, ¿habrá algo imposible para Dios? Ahí está, ya con eso. Ok. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Principio, verbo, Dios, verbo era con Dios, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, dijo Juan. O sea, se encarnó. Él tuvo la revelación de Jesús. ¿Quién era Jesús? Y si vimos su gloria, dice. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, vimos a Dios, es lo que está diciendo. Vimos su gloria. Ahora volvamos a Colosenses 1:15. Entonces Pablo está argumentando y enseñando a los cristianos colosenses quién era Jesús, para que no se dejaran envolver por los falsos maestros que estaban entrando allí. Y les dice, Él es la imagen del Dios invisible. Pero luego dice otra aseveración, dice, el primogénito de toda creación. Y aquí la palabra que vamos a estudiar es primogénito. Digan todos primogénito. Ok. Los que niegan la divinidad de Jesús, entre ellos los testigos de Jehová, los mormones, o sea, algunos sectas que andan por allí, citan este versículo argumentando que Jesús fue el primer ser creado. Ellos dicen, ahí está, el primogénito de toda creación. Ahí está, dicen. Pero a veces cuando eventualmente he llegado a platicar con alguien, le digo, oye, ¿eres o te haces? Porque citas el griego cuando te conviene. A ver, vamos a estudiar esa palabra, primogénito, para ver si significa primer ser creado, como tú estás diciendo. Y ya te evaden y se van, porque no tienen respuesta a esto, porque las evidencias son abrumadoras acerca de la divinidad de Jesús. Entonces aquí la palabra estudiada es primogénito. Esta viene de la palabra griega prototokos. Esta palabra así tan rara, prototokos, que se traduce primogénito, se usa en dos sentidos. Uno es que se usa en sentido cronológico de nacimiento. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes tienen hermanos? ¿Cuántos hermanos tiene? ¿Quién es el mayor? Usted es la primogénita. Usted es la primera. Entonces, prototokos se usa en sentido cronológico de nacimiento. ¿Cuántos hijos son? 5. ¿Quién es el mayor? Él es el primogénito, dicen. ¿Sí? ¿Se acuerda de los hijos de Isaac, Esaú y Jacob? ¿Quién era el primogénito? Esaú. Pero ¿se acuerda que Jacob tuvo 12 hijos? ¿Quién fue el primogénito? Rubén. Entonces, cuando aparece el mismo contexto o sea, las palabras que vienen antes y después de la palabra primogénito nos dan la interpretación, pero tenemos que tomar en cuenta que se usa en estos dos sentidos. ¿Cuál fue el número 1? En sentido cronológico. Por ejemplo, fíjese, Mateo 1:24. Ahí vamos a ver vamos a ver en este texto cómo está hablando de un sentido netamente cronológico de nacimiento. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Mateo 1:24 es cuando José, que estaba comprometido con María, cuando se entera que estaba embarazada, la quiere dejar porque dijo, ya me engañó esta señora. Pero como era un hombre bueno, no quiso difamarla. Pero en la noche el ángel del Señor le habló y le dijo, no temas recibir a María tu mujer. Lo que ella tiene en su vientre es de la semilla de Dios. El Espíritu Santo vino sobre ella y él entendió porque conocía las Escrituras. Entonces él tiene este sueño, que la reciba y veamos lo que sucede. Y despertando José del sueño,
Hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, o sea, a María la Virgen. Versículo 25. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Mire, este versículo está medio extraño. ¿La conocía o no la conocía? Bueno, lo que pasa es que este verbo conocer en el griego y en el hebreo implica relaciones sexuales. Eso significa. Habla de una relación íntima en el caso de un matrimonio que llega a la relación sexual. ¿Sí? Cuando Jesús dice, no los conozco, habla de una relación íntima espiritual. Entonces cuando dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, o sea, no tuvo relaciones sexuales normales entre un esposo y una esposa. ¿Se imaginan? Se casó y se quedó viendo ahí nada más. Pues no, era muy natural, es muy natural que una pareja se case y tenga relaciones íntimas, ¿sí o no? Bueno, entonces dice, no la conoció. Hay algunas versiones, por ahí algunos deben de traer, que dice, y no tuvo relaciones íntimas con la Virgen hasta después de que dio a luz a su hijo primogénito. Aquí primogénito es orden cronológico. ¿Sí? ¿Por qué? Este mismo versículo nos está diciendo que María tuvo más hijos. Ustedes saben que el dogma católico niega eso. Pero bueno, pues niegan todo. Pero vámonos a lo que dice la Biblia. Bueno, entonces, ese es el sentido número uno en el que se usa prototocos, primogénito, sentido cronológico. Y el otro sentido que le da la Biblia, o significado que le da a la palabra primogénito, habla de rango, habla de posición y de orden en importancia. Por ejemplo, Apocalipsis 1:5. Aquí no habla en orden cronológico, aquí habla en sentido de rango, de posición y de orden de importancia. Apocalipsis 1:5 dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Es evidente que aquí primogénito no está hablando de orden cronológico. ¿Sí o no? En Mateo nos dice, no la conoció hasta que dio a luz, o sea, que nació. Y allí el mismo contexto, las palabras nos están dando la interpretación de primogénito. Pero aquí es obvio que no está hablando en ese mismo sentido, sino en la segunda significado de la palabra primogénito en el griego. Dice, el primogénito de los muertos. Ahora, ¿qué significa aquí el primogénito de los muertos? Significa el primero en morir y resucitar para ya no morir más, jamás. ¿Se acuerdan de Lázaro que fue resucitado? Bueno, él se volvió a morir. ¿Se acuerdan del hijo de la viuda ya con Elías? También, bueno, lo resucitó, pero se volvió a morir. Aquel muchacho llamado Eutico que se cayó cuando Pablo hablaba muy largo y estaba ahí en un tercer piso, dice, y se quedó dormido y ¡fum! Se fue, se murió y se cayó en un tercer piso, imagínate. Y llegó Pablo y lo abrazó y oró y lo resucitó. Bueno, ese muchacho se volvió a morir. Jesús murió y resucitó para no morir jamás. Eso, mis queridos hermanos, significa el primogénito de los muertos. O sea, el primero que resucitó para no morir jamás. Entonces, no está hablando de orden cronológico de nacimiento, ¿verdad que no? Ok, seguimos adelante leyendo Apocalipsis 1:5. Y Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Mire, el soberano, esta palabra soberano significa el que gobierna, significa el amo, el dueño de todo, el soberano, el que no le pide a nadie parecer ni consejo para hacer las cosas. Solo Dios es autosuficiente, ¿no es cierto? Jesús nunca le pide un consejo a nadie, porque Él es Dios. Y aquí te está diciendo, Él es el soberano, que hace las cosas como quiere. Jesús es Dios. Romanos 8:29.
Miren, si el cristianismo no es de origen divino, es como cualquier religión. Entonces, imagínense, ¿dónde estaríamos todavía en nuestros pecados? Romanos 8:29 dice así: porque a los que antes conoció, o sea, a todos sus hijos que él sabía que nos salvaría algún día, pero los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué significa aquí primogénito? Según el contexto significa el más importante de todos, el ejemplo, o a quienes el Padre, el Padre quiere hacernos a la imagen de ¿quién? De su Hijo Jesús. Eso significa aquí el primogénito de entre muchos hermanos. O sea, Él es el más importante. Él es el ejemplo a seguir. Él es a quien nosotros debemos de ver siempre, como veía Moisés. Es Jesús. Entonces, otro versículo más. Juan 3:16. Este versículo es conocido hasta de memoria, se lo saben los niños. Juan 3:16, vamos a leerlo. Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, ¿qué? Digan todos unigénito. Unigénito. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ok, aquí la palabra unigénito viene del griego monogenes, que significa único, así simplemente. Ahora, viene aquí una pregunta. A ver, ahí va. ¿Cristo es primogénito o unigénito del Padre? A ver, otra vez, pongan mucha atención. ¿Cristo es primogénito o unigénito hijo del Padre? Unigénito. O sea, único. Pero también nosotros somos hijos de Dios, ¿sí o no? Pero nosotros sí somos creados y Él no. Cuando dice unigénito, habla de la misma sustancia, igualito a Él. Todas las escrituras concuerdan perfectamente en la divinidad de Jesús. Entonces, Cristo es unigénito y no es primogénito. Ahora bien, si fue primogénito, si Jesús fue primogénito, o sea, en orden cronológico de creación, no puede ser unigénito. ¿Sí o no? A ver, otra vez. Si Cristo fue primogénito, como dicen los testigos de Jehová, el primogénito de toda creación, primer ser creado. Entonces, si Cristo fue primogénito, o el primer ser creado, entonces no puede ser unigénito. Se contradice. Entonces, ¿el Señor está bipolar o qué? O sea, Dios de pronto dice, pues Cristo es el primogénito, el primer ser creado, y después dice, no, es el unigénito. No, lo que pasa es que los significados en los idiomas, por eso se tiene que estudiar bastante. Por eso Pedro dijo lo siguiente, dijo, el hermano Pablo, hablando del apóstol Pablo, dice, él ha escrito algunas cosas difíciles de entender, así dijo, las cuales los indoctos, o sea, los que no están bien doctos en el estudio o en el entendimiento, en el conocimiento, lo cual los indoctos y los inconstantes, ¿qué hacen? Tuercen para su propia perdición. Y eso es lo que el fundador de los testigos de Jehová era un tranza, pero tranza. Vendía trigo del cielo. Esto cayó del cielo y les llevó. Y como ahorita que te venden de todo, ahí lo se para de subir y está así, mire, lleno. Entonces, es muy claro. Fíjate, si Pablo en Colosenses 1:15 hubiera querido decir que Cristo fue el primer ser creado, el primogénito de toda creación, no hubiera usado la palabra prototokos. No, hubiera utilizado otra palabra que es protoctistos, es parecida, pero protoctistos significa
creado primero. O sea, es que el idioma griego tiene tantas palabras que definen de una manera extraordinaria cada cosa. Por eso Dios en su sabiduría permitió que fuese escrito en el griego, que es de los idiomas que nosotros, yo les he explicado, decimos, yo amo al perro, pero también esa palabra amar, yo digo, yo amo a mi esposa, y es la misma, pero por el contexto se entiende que es diferente amor, ¿verdad? Pues yo amo al perro, pues ya vieran cómo quiero a mi perrito, pues yo lo amo, sí, pero no lo amo igual que a mi esposa, ni viceversa. Pero en el griego sí hay palabras que definen todas esas clases de amor que no tienen los demás idiomas. Por eso es importante hacer este estudio. Entonces, fíjate, si Pablo hubiera dicho que Cristo fue creado primero, Cristo fue el primer ser creado, como dicen los testigos acerca de Colosenses 1:15, el primogénito de toda creación. Si Pablo hubiera dicho Cristo es el primer ser creado, entonces estaría él avalando la doctrina de los falsos apóstoles que habían entrado a la iglesia de Colosas, que decían que Cristo no es Dios. Entonces, ¿qué razón tiene de haber escrito Colosenses? No sé si me expliqué. No tiene sentido que, como dicen los testigos, ahí dice el primogénito de todo, y no lo sacas de ahí. Sí, pero estúdiale, mi estimado, abre tu entendimiento, sé noble, estudia, escárvale, escudriña, y verás que no dice que Jesús es el primer ser creado. Ahí el primogénito de toda creación habla de primacía, de lugar, que Él está sobre toda la creación. Es lugar, no creación. Entonces, si así hubiera sido, Pablo, ¿para qué escribió Colosenses? Hubiera dicho, no, tienen razón, háganles caso, Jesús es creado. No, al contrario, escribió esta carta para contrarrestar todos esos ataques en contra de la divinidad de Jesús y de su supremacía. Bien, vamos a Colosenses 1:16. Vamos a ver aquí en estos versículos el énfasis que Pablo pone en la centralidad de Cristo como Dios, como el supremo. Ahora, fíjate bien lo que voy a decir. Si Jesús no fuera Dios, estos versículos que estamos estudiando, entonces nos están guiando a la idolatría. ¿Sí o no? Y los cristianos estaríamos violentando el primer mandamiento que dice: amarás al Señor tu Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, si Jesús no es Dios, somos idólatras. ¿Sí o no? Y Pablo nos está desviando con sus escritos. Pero no es así. Al contrario, está afirmando la divinidad de Jesús. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él sanó a muchas personas. Y una vez alguien vino y se postró que Él había sanado. Dice, y postrándose a sus pies lo adoró. Así dice el Evangelio. Y Jesús no le dijo, no, espérame, no, yo soy como tú. No me adores a mí, adora a Dios. ¿Por qué aceptó la adoración? Porque es Dios. Pero el ángel que le reveló cosas a Juan en el Apocalipsis, cuando dice Juan que vio el esplendor de aquel ángel y toda aquella gloria, se postró a los pies del ángel para adorarlo. ¿Y qué le dijo el ángel? Adora a Dios. 2 veces lo hizo. Entonces, si Jesús aceptó la adoración, es un falso Dios. No se asuste, fíjese bien lo que estoy diciendo. Si Jesús aceptó la adoración, es un falso Dios, desde el punto de vista de los que atacan su divinidad, ¿verdad? Entonces nosotros estamos adorando a un falso Dios porque Jesús acepta la adoración y Jesús dice, yo soy el Señor. Pero como es Dios, y Pablo se va duro aquí, fíjate, Colosenses 1:16 dice, porque en Él, o sea en Cristo,
fueron creadas todas las cosas. ¿Qué significa la frase en Él? Lo que enfatiza aquí es el origen de todo, en Él. O sea, que todo se origina ¿en quién? En Dios. Y esto nos asegura la divinidad de Jesús, porque está diciendo en Él fueron creadas todas las cosas. O sea, en el griego significa, repito, enfatiza el origen de todo. ¿Dónde es el origen de todo? Dios. Entonces está diciendo en Él, o sea, en Cristo, en Dios se originó todo. Fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos, dice, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Sigue diciendo, todo fue creado por medio de Él. Aquí el verbo crear es un verbo que significa crear de la nada. ¿Quién es el único que puede crear algo de la nada? Dios. En el Antiguo Testamento dice la Biblia, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Porque solo Dios tiene ese atributo de crear algo de la nada. Nosotros los humanos no tenemos ese poder de crear algo de la nada. Nosotros creamos de lo existente, de la materia. Yo puedo hacer una gran obra, puedo hacer un gran jardín, pero siempre tengo la materia ya hecha. Y Jesús dice aquí, Pablo le atribuye que todo fue creado por medio de Él. Y el crear de la nada, está diciendo Pablo, Jesús es omnipotente. ¿Lo están entendiendo o no? Entonces los colosenses, miren, la dinámica era así. Les manda la carta y luego se las leen así en la asamblea. Entonces imagínense hace casi 2000 años, poquito menos, esta carta eran pergaminos, acuérdense, ¿no? El rollos. Entonces les está diciendo, les están leyendo esto, lo escribió el apóstol, y todos dijeron, no, pues Pablo es el apóstol de Jesucristo. Entonces Él, todo fue creado por medio de Él. Y ellos estaban entendiendo perfectamente que Pablo les estaba diciendo, Jesús es Dios, es omnipotente. Y los falsos maestros que a lo mejor estaban sentados ahí, crujían los dientes. Pero Pablo no se detuvo allí, él siguió, fíjate. Dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y todos los colosenses así, y los falsos maestros así, crujiendo los dientes. Y para Él, esa frase, y para Él, enfatiza la razón de la creación. Y lo está estableciendo como dueño. ¿Saben quién es el dueño de todos? En otras palabras, le está diciendo Pablo a los colosenses. ¿Saben quién es el dueño de todo? Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el creador. Y los falsos, porque odian a Jesús. Hermanos, escuchen bien, todo aquel que niega la divinidad de Jesús y niega su supremacía sobre todo, es un hereje. No es cristiano. Y hay iglesias que parecen cristianas porque se dicen cristianas, pero tienen a Jesús en tercer lugar. No tiene supremacía, no lo tratan ni lo respetan como a Dios. Pero Pablo no se queda ahí, fíjate el versículo 17. Todavía por si les quedara dudas, dice, y Él, o sea Jesús, es antes de todas las cosas. Y los colosenses oyendo así. Y a lo mejor está ahí un matrimonio y él andaba medio herejeando. Y ella, ya ves lo que dice Pablo, ya ves. Dice que Él es antes de todas las cosas. Y aquel falso maestro nos vino a decir que no, que Él es creado y que no es Dios. Y que, ¿a quién le vas a creer? Y el otro, pues, ¿a quién le vas a creer tú? A la Biblia, a lo que dicen los otros, ¿quién es Jesús? Yo me quedo con la Biblia. Para mí la Biblia es la palabra infalible de Dios, que no tiene error, que no se equivoca, porque los santos hombres de Dios hablaron y escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No cabe error. Dios dijo, y dijo Dios,
Y así dice el Señor. Y cuando Él habla, Él no miente, hermano. Entonces dice, y Él es antes de todas las cosas. Enfatiza su preexistencia, su eternidad. Les está diciendo, Jesús es eterno. Hermanos colosenses. Y los falsos estaban ahí. Pero los nobles de corazón, aquellos que Dios había visto desde la eternidad, estaban regocijándose de las verdades acerca de Jesús. Es que tiene que ser Dios. Si Jesús no fuera Dios, hermanos, pues sigue al Dalai Lama y a cualquier hombre. Seguirás en tus pecados. Pero ahí no termina, fíjate, dice en el versículo 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Qué significa esto? Está enfatizando la divinidad de Jesús, porque la existencia de la creación, en otras palabras, la existencia de la creación y su funcionamiento de todo el mecanismo del universo depende de ¿quién? ¿De quién depende? De Jesús. ¿Qué leímos en Hebreos? Que todo lo sostiene con la palabra de su poder. ¿Quién? Jesús. Jesús. ¿Cristo será suficiente para nosotros? Para mí sí. No necesito más. Me basta y me sobra. Me sobra que hasta se los comparto. Me llena. Porque Jesús dijo, separados de mí, no son nada. Nada pueden hacer. ¿Qué más? Versículo 18. Por lo tanto, Pablo, fíjate lo que dice en el versículo 18. Cristo, o sea, de todo lo que ya dijo desde el versículo 15 hasta donde vamos, por todo esto, Cristo merece la preeminencia en todo. Y Pablo lo sintetiza con 3 argumentos en el versículo 18. Quiero que lo veamos. Dice, y Él, el que creó todo, sustenta todo, el que siempre ha existido, el que es Dios, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y lo dice, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Escúcheme bien, ¿quién es el que tiene que tener el primer lugar en todo? Dios, ¿no? ¿Qué está diciendo aquí? Que Jesús tenga que la preeminencia en todo. Si Jesús no fuera Dios, es un usurpador del trono de Dios. Pero como es Dios, no hay ninguna contradicción. Es Dios. Y Él merece toda la supremacía, todo el honor y la gloria. Porque estos falsos maestros estaban despojando a Jesús de todo eso. Y ellos se ponían como los ungidos y los representantes de Dios. Y hacían a Jesús uno más. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy, hermanos? Usted escucha hablar un montón de gente que sale en la televisión, en el internet, y dicen unas herejías y la gente les aplaude. Y hacen a un lado a Jesús. Y si alguien dice, oiga, estimado apóstol ungido, la Biblia dice, sí, pero a mi Dios me dio una revelación, dicen. Sí. ¿Sabe qué hago yo? Yo les toco trompetitas de desaprobación y desafinada, como están ellos totalmente desafinados de lo que dice la Biblia respecto de Jesús. Bueno, entonces 3 argumentos. Número 1, Cristo es cabeza de la iglesia. Ahí están en la primera frase. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Ahora, ¿quién es la iglesia? Nosotros, usted y yo. Pero la verdadera iglesia son todos aquellos que han sido lavados con la sangre de Cristo, que se han arrepentido y han nacido de nuevo. Ustedes han oído mucho esto. El hecho de que alguien venga a una iglesia cristiana no lo hace cristiano. Judas andaba entre los 12 y nunca fue. Entonces, la verdadera iglesia son los que han nacido, los que han sido, los que permanecen en la vid, los que están injertados y dan fruto. Esos son esa es la verdadera iglesia. Ahora, fíjate bien. Esta frase, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, está enfatizando la preeminencia que Jesús debe tener en la iglesia. ¿Por qué? Porque Él es la cabeza. ¿Dónde está el cerebro? En la cabeza. ¿Sí?
Escuche bien esto que voy a decir. Todo predicador, apóstol, lo que sea, toda iglesia que su énfasis en su mensaje no sea Cristo y lo ponga como lo máximo, el preeminente, y le dé el lugar que merece de importancia, número uno, ese predicador, esa iglesia no son cristianos. Está fuerte esta afirmación, ¿no? Le voy a demostrar por qué. Los testigos de Jehová mencionan a Jesús, ¿sí o no? Eso no los hace cristianos. Lo mencionan, pero lo tienen como usted y como yo, como un hombre creado, como uno más. Eso no los hace cristianos. Los mormones mencionan a Jesús, ¿sí o no? Pero eso no los hace, el hecho que lo mencionen no los hace cristianos, no los hace salvos. A ver si me estoy explicando, ¿eh? El hecho de que un predicador diga que Jesús es Dios no significa que se ha nacido de nuevo. Los demonios dijeron: sabemos quién eres el santo de... Esos tenían más revelación. Sabemos quién eres, el santo de Dios. Fíjate, ¿eso lo salvó? No. Los de Pare de Sufrir mencionan a Jesús. ¿Los hace cristianos? No. El hecho de que esté escuchando estas verdades no lo hace cristiano. Ni a mí me hace cristiano el hecho de enseñar esto. Los musulmanes, el Corán también menciona a Jesús, ¿sí o no? Pero eso no los hace cristianos. Entonces, ahí está precisamente el peligro cuando oímos algo. Jesús dijo: vienen como lobos rapaces, vestidos de oveja, dijo, pero por dentro son lobos rapaces. Y luego dice: por sus frutos los conoceréis. O sea, no por lo que digan, porque puede estar bien disfrazadito, sino por lo que hacen. Algunos sí por lo que dicen, obviamente, ¿no? Este es un falso, ¿verdad? Pero hay que saber distinguir a los lobos rapaces de los falsos profetas y de los falsos maestros. Hay una diferencia allí, que ahorita ya tiempo se nos va. Pero mire, 2 de Corintios 4:5. 2 de Corintios 4:5. Entonces, si un predicador, si un pastor se la pasa hablando todos los domingos sobre principios financieros del reino, cada domingo habla del dinero, escúchenme bien, ¿será ese el mensaje de la Biblia? Es evidente que no es cristiano, aunque diga, porque lo que está diciendo no tiene que ver absolutamente nada con lo que dice la Biblia respecto a Jesús. Es más, hablan más del Dios dinero que del mismo Jesucristo, y la gente se va detrás de eso. ¿Qué está provocando? Ahí sí está provocando desviación a la idolatría y a la codicia. Entonces, fíjese lo que dice 2 Corintios 4:5. Dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos. Esos eran los primeros cristianos. O sea, ellos no hablaban de ellos. Nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo. ¿Cómo? Como Señor. Miren, la palabra Señor viene de una palabra griega, kurios, y esta palabra significa supremacía, significa supremo en autoridad, soberano, amo. Y se le está aplicando aquí a Cristo. Predicamos a Jesucristo como ¿qué? Como el supremo. ¿Quién es Dios? El supremo. Entonces, si está diciendo Jesucristo es Kyrios o Kurios, es el supremo, es el Señor. Ahora, en aquellos tiempos bíblicos, al César le daban este título, Kurios, porque ellos decían que eran Dios, ¿se acuerdan? Decían: César es Dios, y todos se postraban y él caminaba así. Se creían mucho, se creían Dios.
Entonces resulta que el evangelio empezó a correr. Y cuando llegó a Roma, mucha gente empezó a convertirse al cristianismo. Entonces cada vez que el César daba sus paseos por la vía Apia en Roma, o qué sé yo, había voceros que iban por delante. César, César, gritaban. Entonces cuando decían César es el Señor, decían César es el Curios. Entonces toda la gente del imperio se postraba y pasaba y todos, oh, el César, el Señor, decían, el amo, el supremo. Pero resulta que los cristianos ya no tenían al César como su supremo. Ahora ya tenían a Jesús como su Señor. Entonces gritaban César el Señor, y ellos se quedaban así. ¿Saben qué les costó a muchos de ellos? La vida. ¿Por qué? Porque al quedarse de pie estaban diciendo no. Y de hecho cuando los cuestionaban, ¿por qué no te hincas? Decían, no, es que César no es mi amo, no es mi supremo, no es mi Señor. Jesús es mi Señor. Y cuello, los mandaban a las fieras. Fíjate el concepto que tenían de Jesús como Señor. Él es mi amo y yo no voy a hacer nada que Él no me diga. Y hoy, bueno, sí, así dice la Biblia, pero pues Dios conoce mi corazón. Y cada tontería que decimos. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros, dice, como vuestros siervos por amor a Cristo. Entonces, Cristo como cabeza tiene el control de cada parte de su cuerpo, que somos nosotros, ¿cierto? Bien, merece la preeminencia en nuestra vida. Cristo da dirección a cada miembro del cuerpo, que somos nosotros, somos sus ovejas, oímos su voz, merece el primer lugar. Cristo da vida a cada miembro de su cuerpo, que somos nosotros, dependemos de Él. Por lo tanto, merece toda la gloria, toda la honra y toda la adoración de parte de los testigos de Jehová. ¿De parte de quién? De los cristianos. Si usted es un cristiano, usted tiene a Jesús como su Señor. Usted tiene a Jesús como su Dios, quien gobierna y es creador y sustenta todo. Si usted no es cristiano, no le da esa honra, aunque usted venga a una iglesia cristiana. Así de simple. Volvemos a Colosenses 1:18 rápidamente. Dice que Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Pero luego dice, Él que es el principio. Significa, aquí la palabra principio viene del griego arché, que habla del origen de todas las cosas. En otras palabras, Cristo es cabeza de la iglesia. En Él se originó todo, y la iglesia también. Eso significa Él que es el principio, o sea, en quien se origina todo. Él es la fuente. Y luego el tercer argumento de Pablo dice, Él es la cabeza del cuerpo, Él es la fuente de todo, donde se origina todo. Y luego dice el versículo 18 en la tercera parte, el primogénito de entre los muertos. ¿Qué significa? Escuche bien, estoy terminando. El primero en resucitar de la muerte, para no morir jamás, lo dije al principio. ¿Quién ha sido? Jesús. Los demás que fueron resucitados era como un adelanto de lo que viene, pero tenían que morir porque estaban en este cuerpo corrompido o corrupto. Pero Él ya no muere más, por eso es el primogénito de entre los muertos. Entonces, como Él es Dios, Él es la cabeza de la iglesia, es Señor de la iglesia, en Él tenemos nuestro origen, Él es el primero de todos, por eso merece toda la supremacía. Ahí está el versículo 18 al final. Para que en todo tenga, ¿qué? La preeminencia. Pablo está diciendo, Cristo, mis queridos hermanos colosenses, debe ser primero en todo. ¿Por qué? Porque es Dios. Y no les crean a todos esos que atacan la divinidad de Jesús. Crean al evangelio, crean a la palabra. Y todo esto del primogénito de los muertos fue el resultado de su muerte expiatoria, de su resurrección. Y en el versículo 19, para terminar, Pablo remata a los herejes con una afirmación, ya por si a alguien le queda duda.
Dice, por cuanto agradó al Padre, y fíjate que el Padre y el Hijo allí los está separando. ¿Sí o no? Ok. Por cuanto agradó al Padre, que en Él es Jesús, habitase toda plenitud. Y como dice la versión en lenguaje sencillo, este versículo dice, Cristo es completamente igual a Dios. ¿Por qué? Porque la palabra plenitud en el griego significa totalidad. Es decir, significa que en Cristo están todos los atributos de Dios. Por lo tanto, merece toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza en la iglesia de parte de sus hijos. Y esto es por los siglos de los siglos. Amén. Déjenme terminar leyéndoles Colosenses 1:15 en la versión Palabra de Dios para Todos, porque es una traducción para mi gusto muy explicada con una claridad pasmosa. ¿Sí? Fíjese lo que dice Colosenses 1:15 al 19, de todo lo que hemos estudiado. Dice, nadie puede ver a Dios, pero Jesús, o sea, Él es la imagen del Dios invisible, pero Jesús es Dios en forma visible, dice esta versión, y supremo Señor sobre toda la creación. Con su poder creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, todo lo que se ve y lo que no se ve, ya sean seres espirituales, poderes, autoridades o gobernantes. Todo ha sido creado por Él y para Él. Cristo existió antes que todas estas cosas, y todo el universo sigue su curso gracias a Él. Cristo es cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Él dio comienzo a todo y fue el primero en resucitar de la muerte. Entonces, y por lo tanto, Él es el más importante en todo sentido, porque a Dios le agradó que todo lo que Él es habitara plenamente en Jesús. Cristo es Dios. Cristo nos es suficiente, nos debe bastar. Escuchen bien, cristianos, hijos de Dios, no tiene que andar buscando otra cosa. En Cristo estamos completos, pero va a seguir habiendo ataques a su suficiencia, a su sacrificio y a su divinidad. Pero gracias a Dios que tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios, a la cual hacemos bien si atendemos a lo que está escrito. Puestos los ojos en Jesús, no necesitamos más. Con Cristo nos basta. Amén. Por eso es que Él merece toda la gloria, toda la acción de gracias, toda la supremacía. A los cristianos en Éfeso les recriminó Jesús mismo y les dijo, yo tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Y allí primer amor, la palabra primer es la misma raíz griega, protos, que significa me han desbancado del primer lugar, de la supremacía. Fíjate nada más. Por eso Cristo debe tener la supremacía en nuestra alabanza, en nuestra enseñanza, en nuestra vida. Todo lo que hacemos debe ser para la gloria de Dios, quien nos fue revelado en la faz de Jesucristo, dijo Pablo. Yo con esto me quedo, no necesito más. ¿Cuántos se quedan igual? Con Jesús. Pónganse de pie y vamos a adorarlo. Levanta tus manos al cielo. Señor, te damos gracias. Qué maravilloso es haberte conocido, pero fue una gracia. Señor, estas cosas están escondidas de los sabios mundanos, de los entendidos del mundo, pero las has revelado a los sencillos, a los niños. Padre, te damos gracias por revelarnos tu sabiduría, que es Cristo, por revelarnos a tu unigénito, al no creado, al que estuvo contigo desde antes que fuese el mundo, el Hijo de Dios, Jesús, quien merece toda la alabanza, toda la gloria en esta congregación, en nuestras vidas. Aunque muchos lo sigan atacando, lo sigan desprestigiando, aún muchos predicadores que se dicen
cristianos o ministros del Evangelio que dicen barbaridades acerca de Jesús. No lo conocen. Señor, ten misericordia de aquellos que creen que son cristianos, que son tus hijos y no te conocen. ¿Por qué? Porque no han tenido la revelación del Cristo divino, del eterno, del que siempre ha existido, del creador de todas las cosas, del dueño de todo, del soberano y Señor del universo. Señor, si hay alguien aquí que tú conoces mejor que nadie, que no tiene esta revelación, revélate por tu misericordia, Señor. Porque en esto radica nuestra salvación, la revelación del Hijo de Dios, de que siendo Dios se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios el Padre le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo se doble toda rodilla. Eso habla de supremacía, de divinidad. El Padre diciendo, honren al Hijo. El Salmo 2 dice que el Señor se enoja a los que no honran al Hijo. Y honrarlo, hermanos, significa tenerlo en primer lugar, en todo, darle la debida importancia, darle su lugar como merece. Señor Jesús, gracias por venirnos a revelar al Padre a través de tu vida, Señor, de tu vivir, de tu doctrina, tu enseñanza, y de tu amor demostrado por nosotros en la cruz. Tenía que ser Dios mismo salvándonos. Gracias, Padre, te damos por el don y el regalo de tu único Hijo Jesucristo, a quien le damos toda la gloria y toda la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios les bendiga a todos.